Volvemos con el análisis sobre la crisis política y de distintas aristas, como decíamos antes de la pausa, que se registra desde hace ya 20 días en Perú, en esta nación andina. Para el análisis lo acompaña Martín Guerras, analista político, es catedrático universitario. Martín, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana, qué gusto estar aquí con usted. Igualmente, muchísimas gracias. Martín, hay distintos puntos de análisis, pero sin duda uno que genera muchísima preocupación y sobre todo entre la población que lo vive es la militarización de Puno. ¿A qué crees que se debe esta respuesta, esta arremetida del gobierno de Dina Boluarte y además la expresión en cómo llegan los militares a recorrer las ciudades de esta región, de Puno, del sur del país, fuertemente armados, con los cánticos, como si fueran a la guerra, para ser bien descriptiva? Bueno, en realidad lo que está ocurriendo es que el gobierno usurpador de Dina Boluarte ha perdido lo poco que tenía del apoyo de algunos reductos de grupos sociales de clase media, digamos, en el país frente a los crímenes que se han venido dando. El detonante de esta pérdida del pequeñísimo colchón de soporte que pudo haber tenido en la sociedad fue lo que ocurrió el sábado pasado con los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y las intenciones de ingresar también a la Universidad Nacional de Ingeniería. El maltrato que se ha suscitado con los estudiantes, ahora estamos viendo denuncias de abuso físico, de tocamientos indebidos. Tenemos uno de los compañeros universitarios más notorios, casos que ha salido golpeado y que tiene desgarramiento muscular, entre otras cosas, ¿no? Y otros casos que se han presentado. Eso en la ciudad. Sumado a las matanzas que se están dando en el interior del país, ha generado que el sector que más está luchando contra el gobierno dictatorial, los compatriotas de Puno, y se hayan sumado más de estos compatriotas a la lucha y hayan recrudecido su esfuerzo por proclamar a favor de la democracia, en contra del gobierno dictatorial de Dina Boluarte y por las consignas que está planteando nuestro pueblo. Entonces, como están resistiendo con mucha fuerza, el gobierno se ve arrinconado y ha enviado de manera brutal, diría yo, y contra todo criterio de derechos humanos y hasta de táctica política, un tremendo contingente armado hasta los dientes, como tú bien dices, con proclamas y cánticos, como si estuvieran yendo a una guerra de defensa de la patria, lo cual demuestra que hay dos Perú en realidad, el Perú oficial de los poderosos, de los poderes fácticos, y el Perú profundo, postergado, marginado. Y se han dirigido a atacar a nuestros hermanos de Puno, de las provincias de Puno, que están resistiendo y que están planteando con todo derecho el irrespeto a este gobierno usurpador, incluso constitucionalmente, en cuanto al derecho a la insurgencia, y que están proponiendo además la restitución del presidente Castillo, la libertad del presidente Castillo y la convocatoria en la Asamblea Constituyente, además de la reforma profunda del Estado. A la víspera, la presidenta designada después de este golpe parlamentario al presidente Pedro Castillo, Martín, que Puno no es Perú. ¿Qué debemos entender detrás, de fondo, interpretar en esas líneas que quieren dividir al país, que se alejan aún mucho más esta Lima, donde está el poder político del Perú profundo? Sí, tal vez quiso decir y se expresó mal que no solo Puno es el Perú, ¿no? Y que el Perú es más amplio que Puno, pero la frase de todas maneras es infeliz porque recrudece las diferencias sociales que tanto han lastrado a nuestro país lamentablemente y lo siguen haciendo, y que además es una zona sensible, porque haciendo un poco de historia de las repúblicas que surgen después de la guerra de independencia, no solamente el Perú, todas nuestras repúblicas, son un poco armadas a la fuerza de los acontecimientos. No es que fueron los antiguos territorios, ni siquiera coloniales, y mucho menos prehispánicos. Entonces, esta armazón de repúblicas, un poco bajo los condicionamientos del contexto, generaron esta unión y desunión al mismo tiempo entre el sur del Perú y el altiplano. Por eso es que el presidente Arce dice que somos pueblos hermanos, es cierto, pero también es cierto que se ha hecho mucho desde las élites para separar esos pueblos. Entonces, tomando en cuenta lo delicado del asunto, decir una frase como esa, mal pensada y mal expresada, lo único que hace es recrudecer las distancias sociales, que se note aún más el olvido en que se encuentra la zona del altiplano y específicamente Puno, entre otras regiones como Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cajamarca, etcétera,
la parte de la Amazonía también, más olvidada que otros sectores geográficos y sociales del país, y entonces la gente siga con todo derecho en la intransigencia correcta en este sentido de seguir participando en las luchas y las movilizaciones y las jornadas de protesta contra la dictadura. Las últimas horas ya de hecho se lo preguntábamos a nuestro corresponsal, ahora conocer tu análisis por supuesto Martín. Un grupo de congresistas de organizaciones políticas de izquierda han solicitado la moción de vacancia a esta presidenta designada Dina Boluarte por incapacidad moral para gobernar. ¿Qué opinas de ello? ¿Qué probabilidades hay de que en el Congreso por lo menos de verdad se debata seriamente lo que está sucediendo cuando muy bien conocemos en general cómo está conformado el Congreso peruano? Sí, es una gran pregunta, Tatiana, porque serviría para poder hacer un análisis general de las ideas que tiene la izquierda en el Perú, las organizaciones progresistas. Hay dos caminos, básicamente. El que convoca al pueblo, que a veces no sale en los medios de comunicación, ni siquiera en los medios de comunicación alternativos o progresistas, que es la restitución del presidente Castillo, la vuelta al 7 de diciembre, donde él convocó el cierre del Congreso, la Asamblea Constituyente y la reforma del Estado, y la otra posición que vacó a Castillo. Recordemos que la izquierda en el Parlamento vaca a Castillo, no podemos olvidar aquello, y están buscando una salida institucional, presentar una moción de vacancia que por el momento no va a tener, como muy bien dijo tu corresponsal, no va a tener buen puerto porque no hay los votos necesarios, además de esto, cambiar la mesa directiva del Congreso para tener un nuevo presidente que sucediera a la señora Boluarte en este gobierno usurpador y que convocara las elecciones que en el mejor de los casos las ganaría ¿quién? El progresismo, bastante difícil. Las ganaría una alianza entre liberales de derecha y centro izquierda, podría ser, pero ¿cuál sería el programa que llevarían a cabo como gobierno? Como están las cosas, con los 53 artículos de la Constitución que ha cambiado durante todo este año y 5 meses el Congreso golpista, con las leyes que se están proponiendo para mediatizar la elección de los mandos del poder electoral en el país y también para impedir la inscripción de partidos políticos que estén en contra de la situación dada, porque se ha planteado un proyecto de ley para que los partidos políticos prácticamente que se inscriban o que participen en elecciones sean de acuerdo a lo que quiere el gobierno ilegítimo actual y los poderes de siempre, las oligarquías, ¿no? Entonces, yo no le veo mucho futuro a eso y además es una solución de espaldas al pueblo. Y otro punto para destacar que ya nos lo estabas contando, no quiero dejar de pasarlo, Martín, tiene que ver con la exigencia y cómo se va conformando y ampliando el Comité por la Liberación del presidente Pedro Castillo, del que haces parte. La víspera vimos cómo en la CELAC social, de lo que vamos a conversar más adelante en próximos minutos aquí en Es Noticia, pero no de esto, sino de cómo se conforma la CELAC social. En todo caso, un capítulo fue la crisis en Perú y el retorno del presidente Pedro Castillo. Así que lo vemos que hay estrategia hacia adentro, preguntarte cuál es, y hacia afuera, qué más se hará para visibilizar esta situación. Sí, justamente además del apoyo que ha tenido el pueblo peruano con los mensajes de Andrés Manuel López Obrador y las participaciones del presidente de Chile, del presidente Luis Arce de Bolivia, del presidente Gustavo Petro, se desarrolló también la CELAC social y hacia allá fueron el presidente del Comité por la Liberación del presidente Pedro Castillo, el congresista Pasión Dávila y el abogado del presidente Pedro Castillo, Wilfredo Robles. Ambos concurrieron a la CELAC social como miembros del Comité por la Liberación del presidente Pedro Castillo y han tenido reuniones con diferentes personajes del progresismo latinoamericano, entre ellos, por ejemplo, el expresidente Evo Morales, el diputado argentino Juan Marino y otras tantas personalidades que han apoyado la moción del comité que exige la libertad del presidente, pero además la restitución del presidente Pedro Castillo. Y la respuesta no se ha hecho esperar. Los medios de la concentración mediática en nuestro país, el Perú, comenzaron a atacar a través de los programas televisivos y de la prensa escrita a Pasión Dávila y Wilfredo Robles por haber acudido a Argentina, según ellos con mentiras. Pero en realidad la narrativa de estos medios es desestimar y deslegitimar a estos compañeros que están defendiendo en el aspecto jurídico y en el aspecto político al presidente Pedro Castillo.
porque la vacancia, Tatiana, se hizo de manera ilegal. El presidente no tuvo la posibilidad de defenderse, lo cual es exigido por la ley. No tuvieron los votos para poder realizar la vacancia tal como se debe. Hicieron una vacancia express sin debate y además el presidente fue detenido supuestamente con la flagrancia que ahora se está usando para cualquier cosa. Lo mismo arguyeron para el tema de San Marcos, y el presidente era todavía presidente de la República, tenía inmunidad, que es lo que exige su investidura, y no había realizado ningún golpe de Estado. Entonces vivimos en un régimen ilegítimo e ilegal. Y es por eso que el Comité por la Libertad del presidente Pedro Castillo está teniendo tanta aceptación y está además causando las iras de las oligarquías y de los medios que la representan. De los medios de comunicación, me queda un segundo más para preguntarte, porque es que realmente nada cambia con respecto a la concentración mediática, las corporaciones mediáticas, detrás de ellos conglomerados económicos, financieros, y detrás de ellos intereses de carácter político. Muy similar sucede en otras partes de nuestra América Latina y el mundo. ¿Hacia dónde percibes que va entonces esa propia estrategia mediática de esa concentración y esa propia matriz de opinión? Lo que quieren es que se maten todos en Perú, que es lo que buscan los medios de comunicación, porque como están las cosas, parece una sin salida. Creo que ellos tienen dos amos, y en todo caso es una opinión a título personal. El primer amo es el dinero. El gobierno de Boluarte les ha entregado 1.800 millones de soles en publicidad estatal. El presidente Pedro Castillo no les entregó ni un sol. Y el segundo amo es el imperialismo norteamericano. Y hay que decirlo, el día de hoy se ha dado una gran marcha del pueblo peruano, de nuestros hermanos de provincia, hacia la embajada norteamericana. ¿Por qué el imperialismo norteamericano? Porque el Perú es probablemente el último reducto en la región en donde no se ha permitido que un gobierno progresista pueda desarrollar su programa político. Entonces, ellos van a estar virando los medios de comunicación de acuerdo al amo que más pague, o el Estado peruano o sus ligazones con el gran capital transnacional. Por eso es que van cambiando a veces de postura. Si ven que el pueblo resiste, van a ir abandonando la ultraderecha, representada en este momento por Boluarte, y apoyando a los liberales. A ellos no les interesa, Tatiana, gane quien gane, sino el triunfo que ellos puedan tener en la repartición de los dineros del Estado para la publicidad en los medios, y también para poder permitir que otros conglomerados y lobbies económicos a través de los medios sigan explotando los recursos naturales del país. Esos contratos ley que el presidente Castillo no iba a firmar sobre recursos naturales y recursos mineros principalmente, los está desarrollando ahora en el gobierno Dina Boluarte. Entonces ahí está un poco la materia de las razones que estuvieron detrás del golpe, y lamentablemente bombardean con esto a la clase media limeña, que es muy permeable, no se identifica mucho con el pueblo al que pertenece y termina dando la razón a los medios, pero cada vez menos, como ya estamos viendo, porque ahora la violencia indiscriminada se ha trasladado a las calles de Lima. De manera indiscriminada. Martín, gracias por ese análisis profundo como siempre. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches.